Nunca he sabido explicar por qué los paramédicos aprendemos a respirar distinto cuando cae la noche. No hablo del cansancio ni del café recalentado en la base, sino de esa manera de escuchar el silencio, como si el silencio también estuviera esperando una llamada. Yo trabajé en la Cruz Roja de Culiacán y lo que pasó fue en 2016, cuando ya llevaba 2 años arriba de una ambulancia y todavía creía que todo, absolutamente todo, tenía una causa lógica. Esa semana había sido pesada, choques en el Libramiento, un ahogado en un canal de riego y una guardia que se nos alargó por falta de personal. Mi compañero de cabina era el Chava, un paramédico viejo lobo que tenía la mala costumbre de no hablar de más, como si las palabras se pudieran quedar pegadas en las paredes. Yo era el de atención, el que se subía atrás, ponía la cánula, tomaba signos, aseguraba vías y trataba de que los gritos de los familiares no se metieran en la cabeza. La llamada entró cerca de la 1:40 de la mañana, traslado interhospitalario, paciente femenina, 63 años, insuficiencia hepática, solicitar unidad con urgencia. La dirección era un hospital pequeño, de esos que por las noches parecen vacíos aunque tengan gente adentro. Cuando llegamos, el guardia nos abrió como si ya nos estuviera esperando desde horas, con una cara de fastidio nervioso. En el área de observación, una enfermera nos dio el parte con prisa, sin mirarnos a los ojos. La paciente se llamaba Matilde. Lo supe por el brazalete. Era una mujer de piel reseca, cabello cano enmarañado y uñas largas, oscuras, como si fueran parte del cuerpo y también de otra cosa. Estaba consciente, orientada, sin signos de delirio, pero su mirada era lo que te desacomoda el estómago. No era mala actitud, era esa forma de ver a alguien como si lo estuviera midiendo por dentro, como si ya supiera cuánto tiempo te queda. Me acerqué con el protocolo de siempre, me presenté, le expliqué el traslado, le pedí autorización para tomarle presión. Ella no contestó. Solo movió la cabeza, despacio, y sonrió apenas, una sonrisa sin dientes. La subimos a la camilla con cuidado. Mientras la fijábamos con los cinturones, la enfermera nos pidió que firmáramos rápido porque el médico ya se iba y el familiar no apareció. Ese detalle me pareció raro, nadie traslada a una paciente así sin alguien encima. Pregunté por la hija, por un acompañante, por un responsable. La enfermera se encogió de hombros y dijo que la señora se arreglaba sola. En la ambulancia, la conecté al monitor, frecuencia estable, saturación aceptable, presión algo baja, nada que justificara prisa extra. Aún así, la radio insistió, unidad 12, avancen, el receptor ya está listo. Matilde iba en silencio, mirando el techo, como si escuchara algo arriba del metal y el sonido del motor. A los 10 minutos de camino, sin que yo dijera nada, habló con voz clara, seca. No te van a servir los guantes para eso. Sentí el cuero cabelludo tensarse. Pregunté para qué, más por reflejo que por valentía. Matilde giró apenas el rostro hacia mí, y sus ojos se clavaron como 2 clavos fríos. Para lo que viene. Ya lo tienes oliendo, ¿a poco no? No olía nada raro. O eso quise creer. Seguí con mi rutina, revisé el suero, palpé pulso, le acomodé el oxígeno. El Chava manejaba sin decir una palabra, pero por el retrovisor me miró un segundo, como preguntando si todo iba bien. Le hice una seña de sí que no sentí verdadera. Lo primero extraño pasó al cruzar por una zona oscura del bulevar, donde la luz de los postes falla por tramos. La radio tronó con una interferencia gruesa, como si alguien respirara pegado al micrófono. Chava golpeó el tablero, cambió de canal. La interferencia siguió, pero ahora se oía algo parecido a una risa baja, ahogada. Pensé que era mi mente buscando formas en el ruido. Matilde no se movió. Solo sus labios se abrieron, como si estuviera contestando una conversación que yo no alcanzaba.
Me incliné para escuchar mejor y vi que la piel de su cuello se erizaba como cuando hace frío. Fue entonces que el monitor pitó una arritmia breve. Me acerqué más, ajusté electrodos, revisé que no se hubieran despegado. Estaban bien. Ella estaba bien. Y aún así, el aparato parecía nervioso. No lo andes despertando, murmuró. Yo no dije nada. Me tragué la respuesta, porque en la ambulancia uno aprende que pelear con un paciente solo te roba segundos. Me limité a observar su respiración. En cada exhalación, la cabina se sentía más pequeña. No era claustrofobia, era como si hubiera otro peso ahí atrás, otra presencia ocupando un lugar que no se veía. Al llegar al hospital receptor, lo raro se volvió un golpe seco. El acceso a urgencias estaba casi vacío. Un camillero salió a recibirnos, pero al ver a Matilde, se detuvo como si le hubieran jalado el aire. Se persignó rápido, pensando que nadie lo vio. La enfermera de recepción nos pidió papelería y, antes de que yo le entregara el formato, se le cayeron las hojas como si se le hubieran aflojado los dedos. Matilde sonrió de nuevo. No a mí, sino hacia la puerta del pasillo, donde no había nadie. Yo hice el traslado a la camilla del hospital y cuando me incliné para desabrochar el cinturón de su cintura, sentí una presión en el oído, una especie de zumbido con forma de palabra, como cuando escuchas tu nombre en una multitud. Me enderecé de golpe. No había nadie detrás. La entregamos con signos estables. Eso fue lo que escribí: paciente consciente, estable, sin evento durante traslado. Mentira. No porque hubiera un paro o una crisis, sino porque lo que pasó no cabe en los reportes. Esa misma madrugada, cuando regresamos a la base, entró otra llamada: urgencia pediátrica, lactante inconsciente, sin respuesta. Fue cerca de la misma zona por la que habíamos pasado en la oscuridad. Llegamos en minutos. La madre estaba deshecha, el padre gritaba como si su garganta fuera a romperse. Yo tomé al bebé, lo puse sobre la camilla, inicié maniobras, ventilación, compresiones suaves, todo como lo dictan los entrenamientos que te hacen sentir útil. El bebé estaba tibio todavía, pero no regresó. Lo declararon en el hospital. Volvimos al estacionamiento con las manos oliendo a gel y culpa. Chava no encendió el motor de inmediato. Se quedó mirando fijo al frente, apretando el volante hasta ponerse blanco. ¿Cuántas ambulancias había disponibles cuando nos mandaron por la señora?, me preguntó. Le dije que no sabía. Eran varias, supuestamente. Él bajó la voz. Esa solicitud no venía en el sistema. Yo la escuché por radio, pero no aparece en el registro de central. Y el hospital receptor no recibió ninguna Matilde hoy. Me reí, pero fue una risa fea, nerviosa, de esas que salen cuando no quieres entender. Le pedí que me enseñara el celular, que revisáramos. Revisamos. Nada. Ni un folio, ni una bitácora, ni una clave de traslado. Como si hubiéramos salido a un viaje inventado. Esa mañana, antes de terminar guardia, me llegó un mensaje de un conocido que trabajaba en el primer hospital. Solo decía: ¿te tocó la señora de hígado? Aquí no estaba internada. La cama estaba vacía desde ayer. Quise ir a reclamar, a preguntar, a buscar una explicación, pero sentí algo peor que el miedo, una certeza pesada. Recordé la manera en que Matilde miraba hacia la puerta del pasillo, como si alguien la estuviera esperando, y recordé su frase: no te van a servir los guantes para eso. Desde entonces, cada vez que nos cae un traslado nocturno sin folio, cada vez que alguien insiste por radio avancen, ya está listo, a mí se me enfría el estómago. Porque hay viajes que no son para salvar a nadie, y hay pacientes que no se suben para llegar a un hospital, sino para dejar algo en el camino.
Y lo peor es que, si lo pienso con frialdad, esa noche sí entregamos algo. Solo que no fue una paciente. Fue una oportunidad. Una vida. Una edad joven. Y el reporte, por supuesto, salió limpio. Como salen siempre las cosas que no quieren que existan. Me llamo Ernesto y fui paramédico durante casi 10 años. No de esos que presumen historias para asustar a los nuevos, sino de los que aprendieron a cerrar la cabeza para poder dormir después de ver demasiada sangre. En la ambulancia uno se acostumbra a todo, al olor del diésel pegado al uniforme, al zumbido constante del radio, a los gritos de una mamá que no entiende por qué su hijo no respira. Lo que no se supone que uno aprenda es a distinguir, con solo escucharlo, cuando un grito no viene de un vivo. Esto pasó en 2019, en una ciudad mediana del Bajío. Yo trabajaba en una unidad privada que cubría servicios de traslado y emergencias cuando el 911 se saturaba. Esa semana nos habían asignado guardias nocturnas cerca de una clínica recién levantada, con fachada limpia, ventanas nuevas y pintura que todavía olía a solvente. Por fuera parecía moderna, incluso bonita. Por dentro tenía pasillos estrechos, techos demasiado altos y un silencio raro, como si el edificio se guardara las palabras. Un camillero nos contó, en confianza, que antes de la remodelación eso había sido un sanatorio psiquiátrico, cerrado décadas atrás por irregularidades. Nadie decía más. En México la gente aprende a no preguntar cuando el aire se pone pesado. La primera noche no ocurrió nada. Traslados tranquilos, un señor hipertenso, una mujer con crisis de ansiedad. Lo normal. La segunda noche, cerca de las 2, el radio comenzó a tronar con interferencia, como si alguien masticara papel aluminio dentro del altavoz. En la central nos pasaron un servicio interno, paciente agresivo, área restringida, apoyo de paramédicos. Me extrañó. No era común que nos llamaran para eso dentro de una clínica. Pero fuimos. El guardia de seguridad nos recibió en la entrada con una cara que no se le veía ni con la mejor luz del estacionamiento. No me dijo nada importante, solo que el doctor pidió apoyo y que lo siguiéramos. Caminamos por un pasillo que olía a cloro recién puesto, aunque no había nadie trapeando. La clínica estaba casi vacía, y aún así se escuchaba, de fondo, un golpeteo rítmico. Como si alguien empujara una camilla contra una pared una y otra vez. Nos condujo a una puerta metálica al final de un corredor. Ahí el aire cambió. No era imaginación, se sentía más frío, más denso, como cuando entras a una morgue. La puerta tenía un letrero nuevo que decía almacén, pero el marco era viejo y estaba mordido por el óxido. El guardia sacó una llave. Titubeó antes de meterla, como si no quisiera tocar el metal. Cuando abrió, nos golpeó un olor distinto, no a medicamento, sino a humedad atrapada durante años. Bajamos por una escalera angosta. Las luces de arriba no alcanzaban a iluminar bien. A cada escalón, el golpeteo sonaba más fuerte y más cerca. Ya en el sótano, vi un pasillo largo con cuartos a los lados. Algunos tenían puertas nuevas, otras estaban parchadas. El suelo estaba limpio, pero la limpieza era demasiado perfecta, sin huellas, sin marcas de ruedas, como si nadie bajara jamás. Sin embargo, al final del corredor había una camilla de metal, antigua, volteada de lado, y junto a ella un carrito de instrumental abierto, con charolas desordenadas. Como si alguien hubiera tirado todo y luego se hubiera quedado quieto esperando. Mi compañero, Iván, se detuvo. Yo también. No porque nos diera miedo la oscuridad, sino porque el silencio de ese sótano no era normal. No se oía el extractor, ni las tuberías, ni el típico clic eléctrico de los focos. Solo el golpeteo, que de pronto cesó.
Entonces escuchamos un gemido. Bajo, contenido, como si alguien estuviera intentando no gritar. Venía del último cuarto. Nos acercamos despacio. No voy a mentir, me sudaban las manos dentro de los guantes. Toqué la puerta. Estaba entornada. Empujé. Adentro no había paciente. Había una habitación vacía, con una cama vieja sin colchón y marcas de humedad en la pared. Pero el gemido seguía. Y venía de la esquina. De una zona donde no había nada. Iván alumbró con su lámpara y el haz rebotó en un espejo pequeño pegado a la pared. Un espejo antiguo, manchado, que no combinaba con nada. Mi reflejo se veía raro, no por la distorsión del vidrio, sino porque detrás de mí, en el espejo, se alcanzaba a ver un pasillo que no estaba ahí. Un pasillo más largo. Más oscuro. Con puertas que no existían. Me giré de inmediato. La habitación seguía igual, con sus 4 paredes. Volví al espejo. El pasillo seguía ahí, como si el espejo fuera una ventana. Y entonces apareció una figura caminando en ese reflejo. Un hombre con bata, descalzo, la espalda encorvada, moviéndose como quien arrastra algo pesado dentro del pecho. No levantaba la cabeza. Pasó frente al espejo y entró a una puerta que yo, en la realidad, no tenía enfrente. Se me fue el aire. Iván murmuró mi nombre, casi sin voz. Yo no contesté. Porque en ese momento el radio, que llevaba en el pecho, soltó una transmisión sin que nadie la pidiera. Estática primero, luego una voz tenue, como grabación vieja. No lo dejen solo. La frase se repitió 2 veces y se cortó. No sé por qué, pero mi primer impulso no fue correr, sino revisar. Como cuando encuentras un paciente sin pulso y el cuerpo te manda a trabajar antes de pensar. Me acerqué al espejo. La superficie estaba fría, más fría que el aire del sótano. Puse la mano y sentí una vibración leve, como si del otro lado hubiera un motor encendido. Iván me jaló del brazo. Me hizo un gesto de vámonos. Yo asentí, pero en ese segundo escuché claramente, ya sin gemido, un grito seco, brutal, de dolor verdadero. No venía del pasillo. Venía de la pared, justo detrás del espejo. Como si alguien estuviera encerrado ahí, pegado al otro lado del concreto. El grito se cortó igual que empezó. Y el sótano volvió a su silencio. Subimos casi corriendo. El guardia nos vio la cara y no preguntó nada. Cuando cerró la puerta metálica, escuché un golpe desde abajo, como si alguien hubiera empujado con toda su fuerza el otro lado. Arriba, en el área de enfermería, busqué al médico que supuestamente había pedido apoyo. Nadie sabía de qué hablábamos. Una enfermera, con ojeras viejas, me miró como se mira a alguien que ya pisó donde no debía y me dijo, sin levantar la voz, que esa puerta solo se abría para inventario y que a esa hora no bajaba nadie, ni con guardia. Esa noche, antes del amanecer, llegó un traslado. Un anciano con insuficiencia respiratoria, nada paranormal, nada raro. Lo cargamos a la ambulancia, lo estabilizamos, hicimos lo que se hace. Al salir, vi que el guardia de la clínica estaba sentado en la banqueta, pálido, mirando la puerta como si esperara que saliera algo. Me acerqué. Le pregunté qué había pasado. No me respondió con palabras. Solo me mostró la pantalla de su celular. Tenía abierto el audio de la cámara de seguridad del pasillo del sótano. No el video. El audio. Le di play. Se escuchaba el golpeteo, la camilla arrastrándose, y luego un sonido que me heló completo, una respiración húmeda, pegada al micrófono, como si alguien estuviera ahí, junto a la cámara, y después, muy bajito, una voz que decía: regresen la llave.
El guardia levantó la mirada y, con la boca temblándole, me soltó por fin la frase que me sigue persiguiendo desde 2019. La llave no la traje yo, la encontré esta noche, en mi bolsillo, y juro por mi madre que yo nunca bajo. Dejé ese turno y renuncié a los pocos días. No por cobardía. Por instinto. Hay lugares donde el trabajo te exige valentía, y hay otros donde lo único sensato es entender que ya no estás atendiendo a personas, sino a algo que aprendió a imitar el dolor humano para que bajes, para que abras, para que te quedes. Todavía sueño con ese espejo. No con el pasillo. Con la idea de que, en algún punto, una puerta que no existe se abre y alguien sale caminando con bata, descalzo, buscando a quien se llevó la llave. No sé en qué momento empecé a medir mi vida por guardias y sirenas. A veces siento que los paramédicos no envejecemos por años, sino por escenas. Una escena te come meses. Otra te deja un olor pegado a la piel. Y hay algunas que no se te van ni aunque te cambies de ciudad, ni aunque jures que ya no piensas en eso. Esto que voy a contar pasó en 2016, cuando yo trabajaba en una base de urgencias al sur de Chihuahua, en una zona donde la ciudad se deshilacha y empiezan los lotes vacíos, los caminos de terracería y los ranchos con cercas de alambre viejo. Éramos un equipo corto, turnos largos, café recalentado, y esa sensación constante de que el siguiente llamado podía ser cualquier cosa, desde un desmayo hasta un choque con la noche encima. Esa madrugada, el radio tronó con una voz apurada: accidente en el libramiento, salida de camino, posibles lesionados atrapados. No era la primera vez. En esa curva, el pavimento se siente como si se hundiera y el viento pega de lado. Salimos con las luces bañando el polvo, la ambulancia brincando como si tuviera vida propia, y yo pensando lo mismo de siempre: llegar rápido, hacer lo que toca, irnos. Cuando arribamos, la escena tenía ese silencio raro que a veces acompaña los accidentes, como si el mundo se quedara esperando. Una camioneta había atravesado una cerca y se había quedado ladeada, con el frente aplastado. Un par de curiosos alumbraban con los celulares desde lejos. La pareja seguía adentro, conscientes, con las piernas atoradas entre fierros y plástico. Ella lloraba bajito. Él apretaba los dientes con los ojos bien abiertos, como si no quisiera parpadear para que la realidad no se moviera. Nos organizamos. Mi compañero se metió por el lado del conductor, otro se fue por el copiloto, y yo rodeé hacia la parte trasera, buscando un ángulo para revisar bolsas de aire, cristales y el estado general de la cabina. Y entonces la vi. En el asiento trasero, del lado derecho, había una niña. No de brazos, no un bulto. Una niña como de 7 u 8 años, sentada derechita, con el cinturón puesto. No lloraba. No gritaba. Me miraba con una calma que me revolvió el estómago. La luz de mi lámpara la tocó de frente y vi el contorno de su cara, el fleco pegado a la frente, las manos pequeñas sobre las piernas. Lo extraño fue que estaba demasiado intacta para esa camioneta, ni una gota de sangre, ni un rasguño, ni la ropa sucia. Mi primera reacción fue pensar que mis compañeros no la habían notado por el estrés, por el ángulo, por el caos. Así pasa. Y me dio coraje. Porque en un accidente, una omisión es una condena. Me agaché, apoyé la mano en la puerta trasera y jalé. Estaba trabada. Volví a jalar con fuerza, el metal se quejó, el vidrio vibró. Le hablé con voz firme, como uno lo hace para calmar: tranquila, mi amor. Ya te vi. No te muevas, sí, ahorita te sacamos. Ella no cambió la cara. Solo siguió mirándome, con esa calma que no pertenecía ahí. Mi compañero se acercó por detrás, respirando rápido. ¿Qué haces?, me preguntó. Yo, sin voltear,
Le solté la frase con rabia, como que ¿qué hago? La niña sigue aquí. Nadie la está atendiendo. Me tomó del hombro y me jaló hacia atrás con un tirón seco, como si me apartara de algo peligroso. Su voz se puso seria, de esas que no admiten discusión. No hay niña. Ya revisamos. Atrás no hay nadie. Me giré para demostrarle que estaba equivocado y el frío me subió por la nuca. La luz de la lámpara entró al asiento trasero y estaba vacío. Vacío de verdad. Solo el cinturón colgando, la tela del asiento, un muñeco de peluche tirado en el piso y nada más. Ni sombra, ni movimiento, ni el hueco del cuerpo, nada. Me quedé con la boca medio abierta, sintiendo que el aire se volvía pesado. Parpadeé varias veces, como si con eso se acomodara la escena. «Estás cansado, Armar», dijo otro, sin mirarme. «Concéntrate». No respondí. Me obligué a regresar al trabajo, porque en la emergencia no hay espacio para discutir con tu cabeza. Ayudamos a liberar a la pareja, les estabilizamos, los subimos. Ella temblaba, él no soltaba el rosario que llevaba en la mano, apretándolo como si fuera una herramienta. Yo me senté adelante, pero la imagen de la niña seguía pegada al parabrisas, como una mancha invisible. A mitad del traslado, ya con el monitor marcando estable, no pude con la duda. Lo pregunté sin rodeos, con la voz más neutra que me salió, ¿venía una niña con ustedes? El hombre me miró como si le hubiera abierto un agujero en el pecho. No contestó de inmediato. Metió la mano al pantalón, sacó la cartera, y temblándole los dedos me mostró una fotografía. Era ella. Mis ojos la reconocieron antes de que mi cerebro lo aceptara. El mismo fleco, la misma mirada. ¿Era ella?, preguntó, y la voz se le rompió en la última palabra. Yo asentí, incapaz de inventar una mentira. Fue como si los dos se cayeran por dentro. La mujer se tapó la cara y empezó a llorar con un sonido ahogado. Él tragó saliva una y otra vez, como si se le atorara algo. Ella murió hace meses, dijo, y yo sentí que la ambulancia se hacía más chica. Del corazón. Pero, la sentimos. A veces, la casa se siente como si aún estuviera. Y hoy, cuando nos salimos del camino, yo le juro que escuché su voz. Mi compañero atrás levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi lo mismo que en los míos, esa mezcla de incredulidad y miedo que no se parece a nada. Porque no era una historia contada en un descanso, ni un rumor de hospital. Era un hombre llorando, sosteniendo una foto, en una ambulancia en marcha, y yo había visto a esa niña sentada, abrochada, en medio del desastre. Me quedé callado el resto del camino. No por respeto, sino porque sentí que si decía algo, lo iba a empeorar. Esa noche, al bajar a la pareja en el hospital, me lavé las manos con tanta fuerza que me quedó la piel roja. Luego volví a la base, me serví café y me quedé mirando la pared como si la pared pudiera explicarme algo. Pero lo peor no fue esa madrugada. Lo peor fue lo que empezó después, como si aquello me hubiera dejado una marca. Durante semanas, cada vez que llegábamos a un accidente de noche, yo revisaba el asiento trasero con una prisa que no era profesional, era desesperada. Y más de una vez, lo vi otra vez. No siempre igual. A veces era solo un reflejo en el vidrio. A veces, una silueta pequeña que desaparecía cuando giraba la lámpara. Una vez incluso juré ver el cinturón moverse, como si alguien lo acabara de soltar. Mi equipo empezó a decirme que andaba raro, que estaba clavado, que ya me tomara vacaciones. Y entonces pasó el último giro, el que me terminó de quebrar. Una madrugada, ya casi al final del turno, regresábamos sin prisa por la carretera vacía. No había llamado, no había urgencia. Solo el motor, el zumbido de las llantas y el cansancio.
Miré por el retrovisor, por costumbre, y vi el asiento trasero de la ambulancia. Vacío, claro. Pero por un segundo, en el vidrio de la puerta trasera se marcó una cara pequeña, pegada desde adentro, como si alguien mirara hacia afuera. Frené tan fuerte que mi compañero me gritó. La ambulancia se ladeó. Yo no respiraba. Volteé, abrí la puerta, alumbré con la lámpara, revisé cada rincón. No había nadie. Solo el equipo, las vendas, el olor a desinfectante. Cuando cerré, mi mano se quedó en el cinturón de seguridad de la camilla. Y ahí fue cuando lo noté, el cinturón estaba abrochado, como si alguien lo hubiera ajustado para un cuerpo pequeño. Nadie lo había tocado. Desde entonces, cada vez que escucho una sirena de madrugada, no pienso en sangre ni en fierros. Pienso en un asiento trasero, en una mirada tranquila en medio del caos y en esa certeza que me da miedo admitir, hay presencias que no vienen a asustarte. Vienen a recordarte que, incluso después de irse, algunos siguen viajando con los suyos y otros se quedan buscando en qué vehículo volver a sentarse. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Yo no crecí pensando en fantasmas. Crecí pensando en turnos dobles, en café recalentado y en el olor a cloro que se te pega en las uñas aunque te talles con cepillo. En 2014, cuando por fin entré a la Cruz Roja como paramédico en Ciudad Obregón, yo era de los que creía que el miedo era un lujo. En la ambulancia no hay espacio para eso, o te mueves, o alguien no llega. Mis primeras guardias me curaron de romanticismos. Aprendí a colocar un collarín a oscuras, a entablillar con cinta cuando se te acaba el material, a escuchar el pitido del monitor como si fuera un idioma. Aprendí también el tipo de silencio que se queda después de una reanimación fallida, ese silencio que no es paz, es cansancio. Por eso me acuerdo con tanta claridad de ella, porque en esa época nada me sorprendía, y aún así, esa mujer me dejó marcado. La recogimos una madrugada de julio. El reporte decía dolor abdominal intenso en una colonia al sur, de esas calles sin banqueta donde los perros duermen en medio del polvo. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta y el foco de la sala parpadeaba como si se estuviera agotando. La encontré sentada en una silla de plástico, encorvada, con una mano apretándose el costado. Tenía el pelo gris pegado a la frente y la piel se le veía como papel mojado, demasiado delgada para su edad. Su hija hablaba por ella, nerviosa, justificándose. No quiso ir al doctor nunca, se cura con sus cosas. La señora no se quejaba. No gemía. Solo me miraba fijo, como si ya me hubiera visto antes. Yo me presenté, como me enseñaron, tratando de sonar seguro. Ella no respondió. Su mirada era lo más parecido a una maldición sostenida. Al acercarme para tomarle la presión noté sus uñas, largas, oscuras en las orillas, como si hubiera escarbado tierra húmeda. Tenía un olor extraño, una mezcla de ruda y algo metálico, como moneda vieja. Le revisé pupilas, pulso, saturación. Estaba mal, pero consciente. En el traslado no dijo una sola palabra. Solo me siguió con los ojos, a mí y a mi compañero, como quien cuenta pasos. En urgencias la dejaron internada. Al entregarla, la enfermera de recepción comentó que era hepatopatía avanzada y que la familia había llegado tarde. Yo me fui al área de descanso con la sensación de haber cargado algo más que una paciente. Me reí de mí mismo. El cansancio inventa historias, pensé. Te hace ver cosas. Esa guardia siguió con lo normal, un choque en la salida a Esperanza,
una hipoglucemia, un borracho que se cayó del bordillo. Pero a las 2:40, cuando regresamos a base, sonó el radio con una solicitud interna del hospital. No era traslado, era apoyo porque estaban cortos de personal en un pasillo de observación. Algo rápido, dijeron. Al entrar, el hospital me golpeó con sus olores conocidos: desinfectante, sudor, comida tibia de cafetería. Caminé hasta el pasillo indicado y la vi, en un cubículo al fondo. La cortina estaba corrida, pero desde afuera se escuchaba una voz, la suya, hablando. Lo primero que pensé fue que por fin estaba acompañada. Lo segundo fue que esa voz no sonaba como conversación normal. Sonaba como quien reza al revés, como quien enumera cosas. Me acerqué con el pretexto de revisar el suero. En cuanto toqué la cortina, el sonido se cortó. Silencio total. Entré. Estaba sola. Sentada con la espalda recta, mirando la pared, como si la pared le estuviera contando un secreto. Me vio y su expresión cambió apenas, una sonrisa sin alegría que le tensó las mejillas. Sentí un impulso infantil de retroceder. Me obligué a respirar. Revisé el goteo, el catéter, los signos. Todo dentro de lo esperable. No estaba delirando, no había fiebre. Antes de salir, sin mirarme, murmuró: no te acostumbres a los niños. No fue un grito ni una amenaza. Fue peor, fue una frase dicha como si ya estuviera escrita. La noche siguió, pero esa frase se me quedó pegada. A las 5:12 nos llamaron a neonatos, paró en un bebé de pocas semanas. Subimos corriendo. Yo hice compresiones con 2 dedos, como se hace, con el cuidado de no romper lo frágil. El monitor pitaba con una paciencia cruel. El pediatra ordenó adrenalina, ventilación, más compresiones. Todo lo que se debe hacer. Y aún así, el bebé se fue. Cuando salí, me lavé las manos hasta que me ardieron. En la estación de enfermería, una residente lloraba bajito, con la frente apoyada en el escritorio. Yo no lloré. Me quedé hueco. Y en ese hueco entró, como cuchilló, la voz de la señora: no te acostumbres a los niños. Tratando de ser racional, me repetí que en un hospital eso pasa, que fue coincidencia, que yo estaba sugestionado. Pero al pasar frente a su cubículo, escuché otra vez risas apagadas, como si alguien estuviera contando un chiste dentro de su cortina. Me acerqué. No se oía a nadie más, y aún así, el ritmo de la risa parecía contestar. Me pegué a la pared, y justo cuando acerqué la oreja, algo golpeó desde adentro con una fuerza que hizo temblar la estructura metálica de la cama. El golpe fue tan seco que sentí vibrar los dientes. Me eché hacia atrás por instinto, el corazón como tambor. Enseguida, la carcajada de ella reventó el cubículo, alegre y amarga. Entré, rojo de coraje y miedo, exigiendo explicaciones. Ella seguía sola. La cortina, quieta. Suero colgando. Ninguna silla movida. Nada. Fue él, dijo, por fin mirándome. El que se para donde no lo ves. La piel se me erizó completa. Esa madrugada le conté a mi compañero, y él me respondió lo que responden los que también han visto cosas pero prefieren no nombrarlas: duérmete un rato, te estás clavando. En el fondo, yo quería que tuviera razón. Al día siguiente, la hija apareció. Traía una bolsa con fruta y la cara cansada de alguien que lleva años cargando lo mismo. La llevé a un lado, sin chisme ni drama, y le expliqué lo de las conversaciones nocturnas, lo de los golpes, lo de esa frase sobre los niños. Esperaba una risa nerviosa, una disculpa, cualquier cosa humana. Ella solo cerró los ojos, apretando la bolsa entre las manos. Mi mamá no cree en doctores,
me dijo. Cura con hierbas, con rezos, con cosas. Yo la traje con mentiras. Si no, se muere en su casa. Desde que era niña, la gente viene a verla. Dicen que cobra caro. Yo pensé que era puro cuento, pero, cuando se enoja, pasan cosas. No me dijo bruja. No hizo falta. Se le notaba en la manera de escoger las palabras, como quien evita nombrar un animal para que no aparezca. Esa noche me tocó volver a pasar por su cubículo. En serio pedí que me cambiaran de área, pero no había personal. Los hospitales no se manejan con miedos, se manejan con listas. Entré con la vista baja. Solo quería cumplir y salir. Ella olía más fuerte, a tierra mojada y a algo quemado, como cerillo recién apagado. Cuando ajusté el suero, sus dedos me rozaron la muñeca, fríos, pero no de temperatura, fríos como metal. Ya casi me voy, susurró. Nada más me falta pagar. Sentí que mi garganta se secaba. No dije nada. No quise regalarle mi voz. Esta vez es afuera, continuó. En el kilómetro 17. Una ambulancia siempre llega tarde cuando la sombra se sube primero. Me quedé inmóvil. Mi cerebro buscó explicaciones, delirio, manipulación, casualidad. Pero su mirada no era la de una enferma, era la de alguien que disfruta ver cómo te imaginas el abismo. Esa guardia, a las 3:20, nos mandaron a carretera, accidente en la salida poniente, justo donde las lámparas fallan y el asfalto parece aceite. El radio repitió la ubicación con una claridad que me heló, kilómetro 17. En el camino, el interior de la ambulancia se sintió distinto. El monitor encendido parecía demasiado brillante. Mi compañero manejaba y tarareaba para mantenerse despierto. Yo miraba el reloj, como si el tiempo tuviera garras. Llegamos y vimos el coche destrozado contra el camellón. Había dos jóvenes, uno estaba consciente, el otro no. Hicimos triage rápido, inmovilización, oxígeno, acceso venoso. Todo manual, todo automático, hasta que noté algo que no debía estar ahí. En el asiento trasero del coche, en medio del vidrio roto, había marcas de dedos en el polvo del tablero, como si alguien hubiera apoyado la mano desde adentro para observar. Pero el cristal no tenía huellas de sangre, no había señal de que alguien hubiera tocado, era solo una impresión seca, perfecta, demasiado larga, como de una mano que no era humana. Cuando cargamos al más grave hacia la camilla, el aire alrededor se enfrió de golpe. No es metáfora. Se enfrió como cuando abres un congelador. Y juraría que, por un segundo, sentí que la puerta de la ambulancia pesaba más, como si alguien se colgara de ella. El joven entró en paro durante el traslado. Hicimos RCP en movimiento, con el vehículo brincando sobre el asfalto. Yo contaba compresiones y al mismo tiempo escuchaba, debajo del motor, un sonido que no era del motor, un golpeteo suave, insistente, como uñas contra lámina desde afuera. Mi compañero no lo escuchó o fingió no escucharlo. Yo seguí, porque no hay otro camino. Llegamos al hospital con el cuerpo tibio y los ojos ya sin luz. Más tarde, cuando regresé al pasillo, su cubículo estaba vacío. Alta médica, dijeron. Como si el hígado, de pronto, hubiera decidido perdonarla. Como si alguien hubiera firmado por ella. En la sábana donde estuvo acostada quedaba un rastro, tierra fina, oscura, en forma de media luna, como si la hubieran cubierto con suelo de panteón. Yo pedí cambio de base. No renuncié, pero durante meses, cada vez que nos mandaban a carretera, miraba los kilómetros como quien mira números en una lápida. Y cuando paso por el 17, aunque sea de día, siempre bajo el volumen del radio. Porque a veces,
lo juro, escucho una risa muy bajita y el sonido de algo subiendo primero a la ambulancia. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.